Hola, buenos días muchachos, les habla el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema de cambios de estado. La comprensibilidad de la materia, notamos cómo el gas es el único estado de agregación que puede comprimirse y por tanto deformarse y cambiar el volumen. El modelo de partículas puede explicarles sobre la materia y describir diferentes características de los sólidos, líquidos y gases. En la vida no solo interactuamos con los sólidos, líquidos y gases, sino también con sus transformaciones. Un ejemplo de esto puede ser en la naturaleza cuando los volcanes hacen erupción, arrojan lava caliente que está entre 700 y 1200 grados centígrados, que después de un tiempo se endurece y se convierte en lo que conocemos como roca volcánica. Y aquí les puse un volcancito en erupción y aquí se ve la lava adentro de un cráter, como se ve como si fuera un río, pero pues es piedra que está hecha líquida. Y aquí tenemos una roca volcánica y aquí es como se va enfriando esa lava. Y bueno, en la temperatura es la medida de la agitación de las partículas de un cuerpo y no depende del tamaño del objeto. Se utilizan tres escalas para medir la temperatura: grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. La temperatura de cada objeto está dada por la energía cinética promedio de sus partículas. Al aumentar la temperatura de un líquido, sus moléculas se agitan y se mueven a mayor velocidad, aumentando su energía cinética. Se liberan y se convierten en vapor. Entonces, cuando el agua se está calentando, hay más energía cinética que se empiezan a mover tanto que se empieza a convertir en vapor y la fuerza que los mantiene unidas se empiezan a romper. La fuerza de cohesión se rompe y sale en forma de gas. Después, cuando esas partículas chocan contra una superficie de menor temperatura, baja la velocidad, aumenta la fuerza de cohesión y regresa en el estado líquido. Es lo que vemos aquí en un vidrio. Cuando el vapor pega con el vidrio que está más frío, ese vapor de agua se va a condensar y van a formar gotas de agua. Y aquí es como lo que estamos viendo, que se forman las gotas de agua en un vidrio. Y aquí tenemos lo que les explicaba, tenemos el agua que se empieza a calentar, se empiezan a romper la fuerza de cohesión que hay entre las moléculas y se empiezan a liberar al aire. Al momento de que se liberan, cada partícula va por su lado y llegan a una superficie que está más fría que las partículas, se pegan a ella, se adhieren y se empiezan a juntar todas las partículas hasta que se vuelve a convertir otra vez a su estado original, que era el agua. Ahora bien, a estas transformaciones se les conoce como cambios de fase. Para cambiar de líquido a sólido se requiere disminuir la temperatura y para cambiar de sólido a líquido, aumentarla. Un ejemplo muy básico es el hielo. Nosotros para que el líquido se haga hielo, tenemos que meterlo en un congelador para que baje su temperatura y se solidifique. Ese hielo ya cuando está solidificado lo metemos al agua y vamos a aumentar su temperatura para que se haga agua ese hielo. Entonces aquí tenemos los diferentes transformaciones, que cuando es de sólido a líquido se llama fusión o derretimiento. Aquí tenemos la fusión, que es del hielo al agua. De líquido a sólido se llama solidificación, entonces del agua y se convierte en hielo. Del sólido a gas es sublimación, cuando pasa del estado sólido directamente al gas. Del gas a sólido se llama cristalización o sublimación inversa. De líquido a gas es evaporación o ebullición y de gas a líquido se llama condensación. Ahora bien, aquí tenemos lo que es la fusión, que es cuando el hielo se convierte en agua. Aquí tenemos un helado que se está derritiendo. Y por último, en la imagen de abajo es cuando el líquido se pasa de líquido a sólido por un efecto aquí de agua con hielo. Ahora bien, aquí tenemos la ebullición. Tenemos cuando el líquido pasa a ser vapor, o sea que de líquido a gas. Cuando el agua está hirviendo se empieza a evaporar el agua.
Cuando ese vapor de agua toca una superficie que está más fría, aquí tenemos una lata de refresco que la humedad del ambiente se le pega y se convierte en pequeñas gotas de agua. Aquí tenemos que es el caso de la sublimación, cuando pasa, de la cristalización. Nosotros tenemos un elemento que se llama yodo y ese yodo empieza a generar gases, y cuando nosotros tenemos una superficie que está más fría que el gas que está emitiendo el yodo, se convierte en unos pequeños cristales que se ven aquí como unos piquitos negros, y paso de ser gas a sólido. Entonces eso se le llama cristalización. Acá abajo tenemos lo que es de sólido a gas, que es la sublimación. Aquí nosotros echamos un hielo seco al agua y se va a generar ese gas o ese vapor que está pasando desde sólido al gaseoso. Y por último aquí tenemos a nuestra mano derecha lo que es el plasma. En ese pequeño tubo que tenemos en la mano hay un gas que se llama argón. Al momento de aplicarle una carga eléctrica lo podemos convertir en plasma, y es eso brillante que se ve dentro del tubo. A eso se le llama plasma, cuando un gas sube su temperatura y genera unos rayos. Eso se le llama plasma. Y bueno, muchachos, por mi parte es todo. De tarea les voy a encargar que dibujen en su cuaderno las fases del agua, lo que acabamos de ver, de sólido, de líquido a sólido, que dibujen en pocas palabras este dibujito que tenemos aquí de tarea, por favor. Ya dibujen esto en su cuaderno y pongan esta especificación de sólido a líquido y cómo se llama cada una de sus fases. Bueno, muchachos, por mi parte es todo. Que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Chao.